Embarazos bajo sospecha. La revelación de Piers Morgan, que sacudió la imagen de Meghan Markle y reabrió la grieta en la monarquía británica. La familia real británica siempre ha estado rodeada de secretos, silencios estratégicos y narrativas cuidadosamente construidas. Sin embargo, en esta ocasión el drama adquirió una dimensión mucho más ruidosa, incómoda y perturbadora que de costumbre. Lo que comenzó como una anécdota aparentemente menor, la afirmación de que el arzobispo de Canterbury habría casado en secreto a Harry y Meghan en el jardín de su casa 3 días antes de la boda televisada, terminó convirtiéndose en el prólogo de una controversia mucho más profunda. Una controversia que hoy vuelve a ocupar titulares con fuerza. Las explosivas declaraciones de Piers Morgan sobre los embarazos de Meghan Markle. El príncipe Harry, según fuentes cercanas, reaccionó con furia. Para él, las palabras de Morgan no eran solo una crítica mediática más, sino un ataque directo al núcleo más íntimo de su familia. Pero la pregunta que se instaló en la opinión pública fue inevitable. ¿Se trataba de otra operación mediática para desacreditar a los duques de Sussex, o existían realmente inconsistencias graves en la historia de los embarazos de Meghan? Había mentiras cuidadosamente ocultas bajo una narrativa emocionalmente poderosa. Piers Morgan, conocido por no retroceder ante la polémica, decidió ir más allá de la insinuación. En un tono desafiante, directo y sin concesiones, puso en duda lo que durante años había sido aceptado sin cuestionamientos. Según él, la historia de Meghan comenzó como muchas otras de su construcción pública, delicada, casi etérea, envuelta en imágenes cuidadosamente compuestas, con fotografías suaves, iluminación estudiada y una barriga de embarazo presentada como símbolo central de una narrativa de vulnerabilidad y sacrificio. Una historia que, a su juicio, se ofreció al público como un relato cerrado, diseñado para ser creído sin análisis. El escenario elegido para los nacimientos tampoco pasó desapercibido. El Hospital Privado de Westminster, especializado en la salud de mujeres y niños, tiene una larga tradición ligada a la realeza. Primos de Harry nacieron allí, lo que en teoría dotaba de normalidad a la elección. Sin embargo, esta vez algo no encajaba. Observadores reales, periodistas y analistas comenzaron a notar detalles discordantes. Y fue Morgan quien lideró el ataque frontal, cuando, según él, comenzaron a emerger pruebas que indicaban inconsistencias en las versiones oficiales. Piers hizo lo que mejor sabe hacer: convertir la duda en espectáculo mediático. En directo, golpeó el escritorio y lanzó una pregunta que resonó como un desafío abierto. ¿Qué parte fue real? ¿Alguna lo fue? Para Morgan, la imagen pública de los Sussex y lo poco que quedaba de su credibilidad institucional se desmoronaba frente a una cadena de contradicciones que calificó como la madre de todas las incoherencias. De acuerdo con su relato, no se trataba de simples errores de comunicación. Morgan habló de notas internas, cronogramas que no coincidían, declaraciones públicas incompatibles entre sí y fotografías que, en su interpretación, revelaban una puesta en escena minuciosa. Barrigas que parecían cambiar de posición, tamaño y forma. Gestos exagerados de protección seguidos por apariciones despreocupadas. Momentos de dramatismo físico alternados con jornadas de actividad aparentemente normal. Para Morgan, aquello no era casualidad ni producto de ángulos de cámara. Era marketing. El periodista afirmó que la línea temporal pública de los embarazos no coincidía con lo que ocurría tras bambalinas. La supuesta confidencialidad médica no respondía a un deseo legítimo de privacidad, sino a una estrategia de distracción. Cada silencio, cada ambigüedad y cada contradicción formaban parte, según su versión, de un relato diseñado para generar compasión, desactivar críticas y blindar a Meghan frente a cualquier cuestionamiento. El punto de inflexión llegó con la mención de un supuesto informante interno que habría filtrado la verdadera cronología. Diarios, memorandos de agenda y registros hospitalarios que, según Morgan, desmentían la narrativa oficial. Fechas que no encajaban,
apariciones públicas que no correspondían con los supuestos trimestres de gestación y visitas médicas que coincidían con fotografías de Meghan en otros puntos de la ciudad. En algunos casos, afirmó, ni siquiera se encontraba en el hospital en el momento en que, según el relato oficial, había ingresado. En un gesto teatral, Morgan aseguró estar cansado de aceptar sin cuestionar la versión que Meghan Markle decide inventar, y de ser tachado de conspiranoico por señalar inconsistencias evidentes. En su discurso, redefinió por completo la imagen de Meghan, no como una mujer oprimida por la institución, sino como alguien que habría instrumentalizado la maternidad, convirtiéndola en un escudo emocional y en una poderosa herramienta de control narrativo. Según esos documentos internos, asistentes y empleados del palacio habrían cumplido solicitudes poco habituales, trabajado turnos dobles y coordinado cada detalle con precisión quirúrgica. La prioridad no era la intimidad, insistió Morgan, sino el control absoluto de la puesta en escena. Las contradicciones se acumulaban. Declaraciones sobre náuseas extremas frente a apariciones públicas impecables. Relatos de aislamiento contrastados con registros de intensa actividad del personal. Gestos teatrales en actos oficiales, seguidos por movimientos ágiles pocos días después. Incluso el relato del parto, sostuvo, habría sido redactado en múltiples versiones con antelación, como si se tratara de un guión cinematográfico, preparado para adaptarse a la reacción del público y de los medios. Para Morgan, aquello no era opresión institucional, sino dirección artística al estilo de Hollywood, con la vida personal convertida en una producción cuidadosamente editada. La reacción no tardó en llegar. Las redes sociales estallaron. Defensores de Meghan calificaron las acusaciones de misóginas y crueles. Críticos hablaron de una rendición de cuentas largamente esperada. Mientras tanto, Meghan guardó silencio. No hubo comunicados, ni portavoces, ni apariciones estratégicamente calculadas. Ese silencio, según Morgan, se convirtió en un arma más, amplificando la sospecha. La opinión pública comenzó a desplazarse. Seguidores incondicionales empezaron a cuestionar lo que antes daban por hecho. Aliados famosos optaron por callar. Morgan, seguro de su terreno, continuó señalando discrepancias entre el discurso público y los supuestos registros privados, elevando la tensión como si dirigiera el clímax de un drama. La revelación más impactante fue, sin duda, la existencia de múltiples versiones preescritas del relato del nacimiento. La percepción, afirmó, había sido controlada como en una superproducción. No se trataba de pedir empatía, sino de imponer una narrativa. No digo que no haya sufrido presiones, concluyó Morgan. Digo que utilizó la maternidad como una herramienta, y ahora esa estructura se está derrumbando. Su frase final fue tan simple como devastadora. Si mintió sobre esto, ¿sobre qué más mintió? Para muchos, marcó el inicio del colapso de la imagen cuidadosamente construida de Meghan Markle. El debate no solo afectó a los Sussex, también reabrió comparaciones incómodas dentro de la monarquía. Catherine, princesa de Gales, salió del ala lindo del hospital horas después de dar a luz, con tacones, peinada y maquillada, mostrando a su hijo al mundo. Lo hizo en 3 ocasiones, siempre con serenidad y transparencia. No fue exhibicionismo, sino respeto por la tradición y por el público. En algunos videos y fotografías, Meghan avanzaba con extrema lentitud, como si cada paso requiriera un cálculo minucioso. Caminaba con ambas manos firmemente apoyadas sobre el vientre, los hombros tensos, el cuerpo inclinado hacia adelante, transmitiendo la imagen de un embarazo avanzado, que limitaba claramente su movilidad. Cada movimiento parecía medido, controlado, casi frágil. Sin embargo, en otras apariciones, separadas no por meses, sino por días, e incluso por horas, la escena era radicalmente distinta. Subía escaleras con rapidez, giraba con soltura, se agachaba sin dificultad y caminaba con una seguridad casi atlética, enfundada en tacones de aguja de más de 10 centímetros, como si su cuerpo no tuviera ninguna limitación.
Por supuesto, el embarazo no es una experiencia uniforme. Cada mujer lo vive de manera distinta, y las variaciones son normales. Ese argumento fue, al principio, suficiente para acallar dudas. Pero aquí no se trataba de cambios progresivos a lo largo del tiempo. Eran contrastes extremos en intervalos mínimos. Un día, el vientre parecía tan pesado que caminar resultaba arduo. Al siguiente, Megan se desplazaba con una ligereza sorprendente, sin rigidez, sin gestos de incomodidad, sin la menor señal de esfuerzo. Esa inconsistencia, repetida una y otra vez, empezó a llamar la atención. Internet hizo lo que siempre hace cuando detecta una grieta en un relato oficial. Usuarios comenzaron a recopilar imágenes, a tomar capturas de pantalla, a colocar fotografías una junto a otra. Se construyeron líneas de tiempo detalladas, comparando fechas, eventos y apariciones públicas. Cuando todo quedó expuesto de manera visual, las discrepancias se volvieron difíciles de ignorar. Ya no era una foto aislada que podía explicarse como un mal ángulo o un momento puntual. Era un patrón. Muy embarazada cuando las cámaras estaban perfectamente colocadas, sorprendentemente ágil cuando no lo estaban. Los foros dedicados a la realeza se llenaron de debates encendidos. Las secciones de comentarios repetían la misma pregunta, formulada de 1000 maneras distintas. ¿Cómo puede cambiar así un embarazo? Lentamente comenzó a tomar forma una idea incómoda, una que muchos no querían expresar abiertamente. Las imágenes por sí solas ya generaban dudas, pero cuando Piers Morgan mencionó la existencia de supuestos documentos internos, el beneficio de la duda se evaporó para una parte importante de la opinión pública. Según esas afirmaciones, nunca desmentidas de forma clara y contundente, habrían circulado notas internas de agenda que detallaban citas médicas, desplazamientos y compromisos oficiales de Megan durante el embarazo. En principio, eso no tendría nada de extraordinario. Sin embargo, si esos documentos eran reales, aunque fuera parcialmente, el problema era grave. En ellos se indicaban supuestas visitas hospitalarias programadas exactamente en los mismos días en que Megan aparecía fotografiada asistiendo a actos públicos en distintos puntos de Londres. No se trataba de horarios ajustados, ni de simples errores administrativos. Eran días completos. Según el papel, estaba en un lugar. Según las fotografías, estaba claramente en otro. Y esa contradicción plantea un problema elemental. Una persona no puede estar en 2 sitios al mismo tiempo. La biología no es flexible. Un embarazo de 9 meses no se reprograma como una reunión de trabajo. Las citas médicas críticas no se mueven por conveniencia de imagen. El cuerpo no responde a estrategias de relaciones públicas. Ese choque frontal entre lo documentado y lo visible hizo que incluso observadores casuales se detuvieran a pensar. A esto se sumó otro elemento que descolocó aún más a la opinión pública. Durante meses, a través de fuentes cercanas y relatos cuidadosamente filtrados, se insistió en que Megan deseaba un parto en casa, en Frogmore Cottage. La idea encajaba perfectamente con la imagen que se proyectaba. Naturalidad, privacidad, una elección personal que desafiaba las tradiciones rígidas de la monarquía. Era el símbolo de una mujer que quería hacer las cosas a su manera, lejos del protocolo. El público aceptó esa narrativa sin demasiadas preguntas, hasta que llegó el 6 de mayo de 2019. Sin aviso previo, sin contexto y sin explicación, se anunció que el parto había tenido lugar en el Portland Hospital de Londres. Nadie cuestionó la decisión médica. Los partos hospitalarios son normales y, en muchos casos, la opción más segura. Ese nunca fue el problema. El verdadero conflicto fue el silencio absoluto que siguió. No hubo una sola frase explicando el cambio de planes. Ninguna referencia a recomendaciones médicas. Ningún reconocimiento de que el relato público había dado un giro abrupto. Nada. Solo un silencio espeso, incómodo, sospechoso. Cuando una figura pública construye una historia tan definida, ligada además a valores como la autenticidad, la vida natural y la independencia,
resulta razonable esperar al menos una breve aclaración cuando esa historia se derrumba de un día para otro. Pero no llegó. Ni del palacio ni de Meghan. Simplemente la versión cambió. Como si la promesa del parto en casa nunca hubiera existido. Como si el público debiera olvidarla por completo. Ese silencio tuvo un efecto devastador. Empujó a la gente a mirar hacia atrás. Se revisaron entrevistas. Se releyeron declaraciones. Se reexaminaron cronologías. Surgió una pregunta inquietante. Si un elemento tan central del relato podía desaparecer sin explicación, ¿qué más podría haber sido construido de la misma manera? ¿Qué otras verdades podían desvanecerse sin dejar rastro? Fue entonces cuando Piers Morgan intervino con fuerza. Y lo que planteó dividió la opinión pública como pocas cosas lo habían hecho antes. Según sus fuentes, se habrían redactado múltiples versiones del anuncio del nacimiento de Archie, incluso antes de que el bebé naciera. La pregunta resultaba inevitable. ¿Quién planifica la maternidad como si fuera una campaña corporativa? ¿Quién escribe versiones alternativas del anuncio del nacimiento de su hijo como si se tratara del lanzamiento de un producto? El caos en torno al anuncio oficial dejó al descubierto una estrategia cuidadosamente calculada. Harry y Meghan no informaron a Buckingham Palace cuando comenzó el trabajo de parto. Mantuvieron todo en secreto. El bebé nació y pasaron horas antes de que el equipo oficial de comunicación fuera avisado, alrededor de las 6 de la mañana. Para entonces, el palacio estaba completamente desprevenido. Sin información clara y bajo presión, emitieron un comunicado apenas 40 minutos después. Ese anuncio se desmoronó casi de inmediato. La versión de Harry y Meghan contradecía los tiempos que el palacio acababa de comunicar. De repente, Buckingham Palace quedó en una posición humillante. Ante el público parecía que mentían o que eran incompetentes. Pero la realidad, según los críticos, era aún peor. Habían sido deliberadamente excluidos, dejados a oscuras a propósito. No fue un error ni un malentendido. Fue una maniobra calculada. Al controlar el flujo de información, Harry y Meghan crearon un escenario en el que la institución quedaba mal parada mientras ellos podían presentarse como víctimas inocentes del sistema. Controlaron el reloj, el relato y las consecuencias. Piers Morgan lo señaló de inmediato porque revelaba algo esencial sobre la forma de operar de Meghan. Todo debía estar bajo control. Cada anuncio, cada detalle, cada silencio, debía servir a su imagen y a su narrativa personal. No era la escena de una mujer compartiendo espontáneamente uno de los momentos más importantes de su vida. Era la de alguien dirigiendo una puesta en escena, cuidando cada ángulo, incluso si eso implicaba dañar la credibilidad del palacio. Una vez que el público empezó a percibir ese nivel de planificación y control, fue imposible ignorarlo. El cuento de hadas comenzó a resquebrajarse, y detrás de él, apareció una realidad mucho más calculada, menos romántica y profundamente incómoda. Durante la ya histórica entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle construyó uno de los relatos más emotivos y potentes de la última década dentro del universo mediático de la realeza. Frente a millones de espectadores en todo el mundo, describió su embarazo como una experiencia marcada por el abandono, la soledad y la indiferencia. Según su testimonio, el personal del palacio la dejó aislada, sin apoyo médico ni emocional, obligándola a atravesar uno de los momentos más vulnerables de su vida dentro de una institución que retrató como fría, rígida y profundamente deshumanizada. El impacto fue inmediato. La narrativa funcionó. La imagen de una mujer embarazada, atrapada en un sistema hostil y carente de empatía, generó una ola de solidaridad global. Para muchos, Meghan encarnaba el arquetipo de la víctima moderna, una figura expuesta al escrutinio público, desprotegida frente al poder institucional y castigada por atreverse a romper el silencio. Durante semanas, cuestionar ese relato parecía no solo innecesario, sino moralmente inaceptable. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a emerger elementos que alteraron de forma radical la percepción pública. Memorandos internos filtrados,
cuya existencia jamás fue desmentida de manera oficial, empezaron a circular entre periodistas, analistas y expertos en la Casa Real. Y lo que describían esos documentos contrastaba de forma frontal con la versión presentada ante Oprah. Según dichos memorandos, el personal del palacio había recibido instrucciones explícitas y reiteradas. Cada solicitud de Meghan debía atenderse de inmediato, no cuando fuera posible, no según disponibilidad, sino de forma urgente y prioritaria. Las agendas se reorganizaron, compromisos previos fueron cancelados y numerosos empleados trabajaron jornadas dobles para responder a cambios de vestuario de último momento, exigencias inesperadas y demandas constantes. Lejos de la imagen de una mujer ignorada, los documentos dibujaban el retrato de una institución volcada casi por completo en satisfacer a una sola persona. Uno de los puntos más delicados revelados por el papeleo interno estaba relacionado con reuniones clave y sesiones informativas. Meghan, según los registros, fue invitada en múltiples ocasiones a encuentros importantes donde se discutían estrategias, protocolos y planes a futuro. No fue excluida, no se le cerraron las puertas. Simplemente decidió no asistir. Varias de esas ausencias, posteriormente, fueron reinterpretadas en el discurso público como actos deliberados de marginación. Pero los documentos sugerían otra cosa. Las puertas estaban abiertas de par en par, y fue ella quien optó por no cruzarlas. Esta discrepancia marcó un antes y un después. La narrativa dejó de ser una mujer apartada por el sistema, para transformarse en una figura extraordinariamente acomodada, que luego presentó esa indulgencia como maltrato. Piers Morgan fue uno de los comentaristas que más insistió en esta idea. Para él, no se trataba de opresión, sino de privilegios distorsionados y vendidos al público como abuso. El palacio, sostenía, había flexibilizado normas que jamás se habrían modificado para otros miembros de la familia real, llevando al límite a su personal con tal de garantizar el bienestar de Meghan. La revelación más incómoda no fue solo el contenido de los memorandos, sino el hecho de que nadie los negara. No hubo comunicados oficiales rechazando su autenticidad. No hubo aclaraciones categóricas. Lo que emergía de esas páginas no era la imagen de una mujer abandonada, sino la de un equipo exhausto, intentando satisfacer expectativas imposibles. Esa constatación fue la que comenzó a erosionar seriamente la opinión pública. A partir de ese momento, la pregunta dejó de ser ¿cómo pudo tratarla así el palacio? Y pasó a ser ¿hasta qué punto el relato fue moldeado para encajar en una narrativa de victimización? Cuando ese tipo de duda se instala, ya no se limita a un episodio concreto. Se expande, contamina y obliga a revisar todo lo anterior. Y en medio de ese proceso crítico ocurrió algo que resultó, para muchos, aún más revelador. El silencio absoluto de Meghan. En un contexto de acusaciones, inconsistencias señaladas y supuestas pruebas documentales, circulando sin freno, no hubo respuesta alguna. Ningún comunicado cuidadosamente redactado. Ningún portavoz aclarando los hechos. Ninguna defensa pública por parte de amigos influyentes o aliados habituales. Tampoco demandas legales, una herramienta que Meghan había utilizado con rapidez en el pasado ante informaciones que consideraba falsas. Ese silencio fue ensordecedor. Y Piers Morgan, fiel a su estilo, lo subrayó sin descanso. Para él, el silencio no era neutral ni elegante. Era un mensaje en sí mismo. Especialmente cuando las acusaciones venían acompañadas de documentos y cronologías detalladas. En redes sociales, el cambio fue visible casi en tiempo real. Antiguos defensores comenzaron a dudar. Los comentarios pasaron de «esto es acoso mediático» a «si no es verdad, ¿por qué no lo desmiente?». Mientras tanto, el vacío informativo fue ocupado por análisis independientes. Cronogramas revisados al milímetro, entrevistas desmenuzadas segundo a segundo. Documentos internos estudiados desde todos los ángulos posibles. Sin una voz oficial que refutara los señalamientos,
La especulación se solidificó en sospecha, no porque alguien probara de forma definitiva una mentira, sino porque nadie se apresuró a desmentirla. Más llamativa aún fue la ausencia total del príncipe Harry, un hombre que había construido su identidad pública posterior a la realeza en torno a la defensa férrea de su esposa frente a la prensa. Alguien que habló repetidamente de proteger a su familia de mentiras y manipulaciones mediáticas. Sin embargo, cuando surgieron acusaciones concretas relacionadas con el embarazo de Meghan y el nacimiento de sus hijos, guardó silencio absoluto. Para muchos observadores, esa omisión resultó incomprensible. Si alguien estuviera difundiendo falsedades tan graves sobre tu pareja, ¿no reaccionarías de inmediato? ¿No exigirías rectificaciones? ¿Emprenderías acciones legales? ¿Harías todo lo posible por limpiar su nombre? La falta de respuesta no se interpretó como dignidad o contención, sino como evasión, como si responder implicara abrir una caja de Pandora, imposible de cerrar. Una vez sembrada la duda, nada quedó a salvo del escrutinio. Ni siquiera la entrevista con Oprah, antes considerada intocable. Analistas y críticos comenzaron a revisarla con otra mirada. Las pausas parecían demasiado precisas. Las lágrimas aparecían, pero nunca caían. La emoción crecía en crescendos perfectamente calculados y se liberaba justo en el momento adecuado. No se la acusaba de fingir, sino de interpretar, de ejecutar una vulnerabilidad cuidadosamente ensayada. Comparaciones con entrevistas anteriores y apariciones en podcasts reforzaron esa percepción. El mismo ritmo, la misma cadencia, idénticas pausas dramáticas, elecciones lingüísticas similares. Para muchos no se trataba de una confesión espontánea, sino de una narrativa perfeccionada con el tiempo. El punto más polémico, y quizá más incómodo, fue el uso de la maternidad como escudo narrativo. Según críticos como Morgan, Meghan habría convertido el embarazo en una suerte de campo de fuerza cultural. Cuestionar cualquier aspecto de su relato pasaba automáticamente a interpretarse como un ataque a una mujer embarazada. Pedir aclaraciones se transformaba en crueldad. Y socialmente esa estrategia funcionaba. La sociedad está programada para proteger a las madres gestantes y evitar confrontaciones. No se afirmaba que la maternidad fuera falsa, sino que había sido utilizada como herramienta narrativa, como amortiguador frente a la presión. Cada vez que surgían preguntas incómodas, el foco regresaba al sufrimiento emocional de una mujer embarazada, enterrando las dudas bajo capas de indignación moral. Líneas temporales que cambian, supuestos conflictos de agenda, oportunidades fotográficas cuidadosamente calculadas, comunicados preparados con antelación y, sobre todo, el silencio cada vez que surgían preguntas incómodas. Todos esos elementos, considerados de manera aislada, podrían parecer detalles menores. Sin embargo, al acumularse terminaron construyendo un cuadro que millones de personas no lograron reconciliar con el relato de víctima que se les pedía aceptar sin reservas. El problema no fue un solo episodio, ni una acusación concreta, sino la suma persistente de contradicciones que, con el paso del tiempo, comenzaron a pesar más que cualquier declaración emocional. El contraste hizo el resto. Basta comparar este enfoque con la forma en que el príncipe William y Catherine manejaron momentos igualmente delicados, pero de enorme exposición pública. Catherine apareció frente a los hospitales apenas horas después de dar a luz en 3 ocasiones, con tacones, maquillaje impecable y una sonrisa controlada, compartiendo con la ciudadanía instantes profundamente íntimos. Fue una actitud coherente con una tradición de transparencia y apertura que, guste o no, transmite continuidad, disciplina y sentido del deber. No hubo misterio, no hubo versiones alternativas, no hubo cambios en el relato. En el caso de Meghan, la estrategia fue opuesta. Todo quedó envuelto en un velo de secretismo. Las versiones se modificaron con el tiempo, los detalles claves se ajustaron o se omitieron. Y cuando observadores, periodistas y parte del público empezaron a señalar incoherencias, la reacción no fue la aclaración, sino la confrontación.
La ausencia de respuestas claras, combinada con acusaciones de crueldad hacia quienes preguntaban, no disipó las dudas, las multiplicó, porque el secreto alimenta la sospecha y la inconsistencia, inevitablemente, genera desconfianza. Cuando las preguntas reciben silencio como respuesta, o se reinterpretan como ataques malintencionados, en lugar de solicitudes legítimas de explicación, la opinión pública empieza a trazar sus propias líneas. Justas o injustas, esas conclusiones se solidifican con el tiempo. No estallan en un solo titular escandaloso, sino que se filtran lentamente en la percepción colectiva hasta volverse imposibles de ignorar. Es un desgaste silencioso, pero profundo, que deja marcas difíciles de borrar. En ese contexto, el papel de Piers Morgan fue determinante. Su exposición constante y su insistencia no buscaron tanto probar una acusación concreta más allá de toda duda, sino sembrar suficientes interrogantes como para que la credibilidad del relato quedara permanentemente en entredicho. El daño real no fue la vergüenza momentánea ni una polémica específica, sino la erosión prolongada de la confianza. Y una vez que la credibilidad se fractura de ese modo, rara vez se recompone por completo. Hoy, cada vez que Meghan habla, cada vez que vuelve a contar su historia, una parte significativa del público ya no escucha para comprender, sino para detectar la próxima incongruencia, la siguiente contradicción, el detalle que no encaja. El beneficio de la duda ha desaparecido. Las apelaciones emocionales encuentran resistencia en lugar de empatía. Ese es el verdadero costo de una narrativa percibida como inestable. Cuando la confianza se pierde, incluso la verdad, si llega, lo hace tarde y bajo sospecha permanente.